amado. Gloria a nuestro Cristo, gloria a nuestro Padre Celestial, aleluya. Es que Dios es bueno, es que Dios es maravilloso, no hay otro Dios como Él es el único Dios viviente, Él es el único Dios verdadero y a Él le honramos en esta preciosa mañana de misericordia. Le damos gloria, le damos alabanza, aleluya. Es un privilegio, siempre lo hemos dicho, amado, poder estar en la presencia de Dios, poder, aleluya, ser un instrumento de Jehová en sus manos, aleluya, siendo nosotros, ¿verdad?, ciegos inútiles en su poderosa presencia. Dios es maravilloso. En un abril, ¿verdad?, 22 de 2016 entramos en su presencia dando gloria al único que merece gloria, al único grande, al único todopoderoso, porque el apóstol Pablo decía que si Dios es conmigo, ¿quién en contra de mí? ¿Verdad? Es necesario entender que cuando nosotros nos sumergimos en esta palabra, nos atamos a ella, amamos este verbo. Mira, Dios lo ve, Dios lo sabe. Es por eso que en el libro de, ¿verdad?, Apocalipsis, Dios habla, amado, de una manera tan específica y tan clara, ¿verdad?, cómo Dios exalta a una iglesia llamada Filadelfia, al igual que una iglesia Esmirna, por cuanto estas iglesias, ¿verdad?, pagaron el precio. Estas iglesias amaban a Dios, estas iglesias fueron perseguidas, fueron, ¿verdad?, vivieron momentos de angustia, vivieron momentos de tribulación, pero ¿sabe qué? No les importó, aleluya, tuvieron en poco sus vidas con tal de poder honrar al Maestro, con tal de poder, ¿verdad?, honrar esa sangre preciosa, porque aquí hay que padecer, amado, hay que entender estas palabras preciosas del Maestro. Él lo dejó estipulado, aún él mismo declaró en su palabra y dijo que el que no se niega a sí mismo, el que no toma su cruz. Cuando Jesucristo habló de la cruz, para el Maestro no fue fácil. El Maestro no tomó la cruz, simplemente la soltó y se fue a caminar por ahí para abajo. Amado, el Maestro tomó la cruz hasta el fin. Fue un momento difícil, un momento de muerte, de agonía, un momento de mucho sufrimiento. Cuando hablamos de tomar la cruz, hablamos de que hay que padecer. Inclusive hay un capítulo en el mismo Mateo, los evangelios hablan de ello, de cómo Jesucristo dice persecuciones venideras, ¿verdad?, por causa de la palabra, y aún habló de una bienaventuranza que cae sobre nuestras vidas cuando nosotros, amados, morimos por este evangelio. Somos perseguidos, somos afrentados, somos vituperados grandemente por esta palabra, somos aborrecidos, somos odiados, dice la palabra del Señor. Por tanto, es una cruz de sufrimiento, es una cruz de agonía, es una cruz donde Dios te ha llamado a tomar tan pronto tú confiesas a Cristo como Salvador de tu alma. Cruz que no hablan de esto en los altares, no te van a hablar del sufrimiento, no te van a hablar de que hay que negarse a sí mismo, hay que pagar un precio, hay que estar dispuesto a ser vituperado, a ser rechazado por esta palabra, porque mira, no somos mejores que los primeros apóstoles, no somos mejores ni siquiera que el mismo Jesucristo, ¿verdad?, que nos dio el ejemplo, porque Jesucristo también dijo estas palabras. O sea, si al árbol verde le hacen esto, que será maduro, si al padre de familia llaman Belcebú, que será sus hijos. La palabra es específica, no te dejes engañar. Jesucristo habló de pagar un precio, de tomar la cruz, de nosotros morir al yo, morir a la carne, negarnos a nosotros mismos, porque hay una vida nueva que Él vino a darte, y es la vida de Jesucristo en nosotros, una vida de gloria, una vida de victoria, pero una vida de mucho también sufrimiento, de tribulaciones, la cual todo ser humano, creyente, amado, que ha aceptado a Cristo, ha tenido que vivir en este camino angosto, en esta puerta estrecha, la cual la Biblia describe de una manera muy grande para nuestra vida. Mas sin embargo, es lo que la iglesia se alejó, la iglesia se apartó del camino eterno, un camino, amado, que cambiaron por un camino ancho, por un camino muy, muy, muy agradable a la carne, un camino, ¿verdad?, donde no hay que sufrir, donde pues se vive como se le da la gana al ser humano, al creyente específicamente, y están diciendo que Cristo se los va a llevar con ellos.
Aleluya, bendito sea el Cordero. Nótese que cuando papá habló de un camino estrecho, de tomar una cruz, habló de probarnos en este camino, porque la prueba es lo que te va a purificar en Dios. La prueba es lo que te va a limpiar en la presencia de Dios. Y en este camino angosto, pues mira ese sufrimiento que padecemos continuamente y que somos testigos de ello, ¿verdad? Ese rechazo, ese llorar en la presencia de Dios por tantas cosas que padecemos los siervos del Señor, alabado Dios, por causa de amarle, por causa de vivir para Dios, alabado sea el Cordero. Pues mira, aleluya, es lo que va a garantizar nuestra entrada al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hemos tomado la cruz, hemos vivido el verbo, estamos amando esta palabra y no estamos ciñendo a ella. Por eso engalanó a Filadelfia, por eso dijo tantas palabras preciosas a esta iglesia, la única que pudo sacarse de 7 iglesias que servían a Dios en la tierra, mas sin embargo estaban corrompidas, estaban perdidas, estaban en el camino de Balaam, otra estaba en las obras, lejos del primer amor de Dios, que era la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Mas sin embargo, Dios a toda la llama, ¿verdad? Un arrepentimiento, amado. Esto es algo serio. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que vivir la palabra, tenemos que permitir que sea el Espíritu Santo, óyelo bien, y apercibe tus oídos en esta hora, no el hombre, que enseñe esta palabra a nuestras vidas, porque el hombre es carne, ¿verdad? Bendito el Cordero. Mas sin embargo, cuando, aleluya, nos sentamos en la presencia de Dios a comer este banquete, a comer palabra, créeme que si le pedimos a Dios esa sabiduría, ese rema, esa palabra revelada, es lo que el Espíritu Santo va a hacer, porque Él fue el que la inspiró, no fue el hombre que la escribió. Él usó a hombres santos, Él usó a hombres llenos de su presencia, apartados para Dios, para traer una palabra santa, pura, la cual tiene que ser solamente revelada a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Y seguimos ahí en la presencia de Dios, ¿verdad? Buscando, porque con mucha responsabilidad, siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Con mucho temor de Dios estamos llevando un mensaje, estamos trayendo palabras, estamos dando, amado, lo que por gracia hemos recibido en la presencia del Dios de los cielos, una palabra que literalmente se comienza a abrir delante de mí. Dios comienza, ¿verdad?, en tantas ocasiones a revelar palabra, a mostrarme lo que verdaderamente Jehová quiere traer a mi vida, quiere enseñarme lo que Él dejó establecido en su preciosa palabra. Siempre decimos, ¿verdad? No llame al hombre, no consulte con el hombre, consulte con Dios, amado. Llame al Espíritu Santo de Dios, váyase de rodillas en la presencia de Dios, exprésele a Jehová sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas, para que sea el Espíritu Santo y la palabra lo que pueda quitar tu venda, lo que pueda traer la revelación como está escrita delante de la presencia del Señor. Eso es lo que Dios quiere y lo que tristemente, óyelo bien, no ha hecho el pueblo. El pueblo lamentablemente se sentó para que el hombre le enseñara, para que estos hijos de Belcebú, estos pecadores, estos impíos comenzaran desde el altar, ¿verdad?, a dañar la palabra, a enseñar lo que ellos creían que era correcto. Por eso es que la iglesia, cuando oye verdad revelada, se espanta, no quiere creerlo. ¿Por qué? Porque fue llevada al error, fue llevada al engaño. Por muchos años se alimentó en la mentira, por muchos años creció en el engaño. Esta palabra muy pocas veces fue enseñada como está escrita. Por tanto, al nacer en mentira, al crecer en la mentira, en el error, amado, por eso es que hay tanta engaño en el pueblo de Dios, tantas vidas, ¿verdad?, que están siendo alimentadas con un pasto dañado, con una paja, ¿verdad?, que el diablo le está vendiendo, porque ha cambiado la palabra, han vituperado la palabra, no le han enseñado esta palabra como el Espíritu Santo la enseña en pureza, en verdad, porque esta palabra es verdadera. Aleluya. Y si tú te acercas a ella con un corazón contrito, humillado, clamando a Dios por revelación, Dios va a enseñarte esta palabra, porque el mismo Jesucristo, ¿verdad?, lo ha dicho. Vosotros no tenéis necesidad de que nadie, dice el libro de Juan, os enseñe, sino que el Espíritu Santo es el que os enseñará todas las cosas. El maestro es el maestro de maestro, el maestro es el rey de reyes, es el que va a enseñar la palabra. Por tanto, hay una iglesia que hoy en día, ¿verdad?, cuando Dios pues revela a sus siervos las cosas escondidas, como le llama Isaías, los tesoros
escondido en esta palabra, pues mira, se espanta. Hay cosas que no las reciben, que no la quieren creer, más tienen que entender que Dios es Dios, Dios es verdadero y Él es el que enseña y revela su santa palabra. Alabado Dios, amado, vamos a escudriñar Biblia, vamos a llamar al Espíritu Santo, vamos a entrar en clamor para que quite la venda, Jehová, de vuestros ojos, amado, y despertemos a la realidad de lo que ya está establecido por Dios en una palabra que es revelada a nuestros corazones. Alabado Dios. Nótese que cuando Dios coge a un discípulo, cuando el Espíritu Santo, amado, es el que enseña esta palabra, es imposible que el diablo te engañe. Aleluya. Una de las cosas que siempre recuerdo es que mientras yo me congregaba en una cierta iglesia, en ese momento, aleluya, yo llegué una baby en la presencia de Dios, ¿verdad? Pero Dios pone una palabra en mis manos y me dice, siéntate y cómete este rollo. Alabado Dios. Mientras yo iba a esa iglesia, me acuerdo que siempre cuando Dios me saca, a partir ya de 1 año y medio, Dios me dice, aleluya, ¿verdad? Que una de las cosas que el Espíritu Santo pone en mi corazón es que si yo no hubiese estado comiéndome este rollo en mi cuarto, viviendo esta palabra, escudriñándola, leyéndola día a día, pues mire, yo hubiese sido quizás una de las muchas almas que el enemigo quizás había engañado, pero siempre decía estas palabras en cada experiencia fuerte que viví. Tan pronto comencé en este camino, Dios me mete como David, y lo he testificado en batallas muy grandes, las cuales yo misma no entendía, pero Dios me dice, avanza y pelea. Aleluya, te he llamado a guerrear, ha sido grande, amado, nunca entendía por qué Dios me permitía vivir tan baby, en los caminos de Dios, ¿verdad? Tantas experiencias fuertes que sacudieron mi vida, pero todo fue para bien, todo fue para enseñarme, todo fue para instruirme, todo fue para abrir mis ojos, amado, y darme cuenta en el tiempo final en que yo le iba a servir al Señor, un tiempo de tanta apostasía, de tanto engaño, de tanta mentira, de tanto falso, que encontré en mi camino para querer sacarme del camino verdadero, mas sin embargo hay algo que guardó mi vida, hay algo que no me hizo caer en engaño, y era que esta palabra yo la estaba comiendo, esta palabra estaba entrando a mi corazón, esta palabra por horas yo vivía y siempre he vivido en esa presencia, leyendo, escudriñando en la presencia del Dios de los cielos, lo decimos para la gloria del Dios Todopoderoso, y es lo que la iglesia siempre tuvo que haber hecho, amado. Y por eso vemos una iglesia en un engaño, en una doctrina falsa hoy en día, donde se le enseñó lo que otro fue aprendido, lo que otro fue aprender, hubo error, hubo mentira, y vemos cuando una iglesia, Dios revela esta palabra aún a uno mismo. Es impactante, amado, ¿verdad? Tantas cosas que Dios comienza a traer a nuestras vidas. Alabado sea el Cristo de gloria. Yo siempre digo, ¿verdad? Yo pues oigo una sola voz, que es la voz de mi pastor, que es la voz del Cristo de gloria, la voz del Espíritu Santo y su palabra. Esa es la voz que identificamos, porque aquellos que son ovejas de Dios van a oír la voz de su pastor. Alabado sea el Cristo. Ya Dios dejó su voz estipulada en una palabra, ya Dios dejó su voz, la cual si tú oyes esta voz, si tú comienzas a recibir esta voz, créeme que no hay diablo derrotado que te pueda engañar. El Espíritu Santo me ministraba que cuando somos enseñados en Él, en esta palabra verdadera, por más que vayamos a un lugar, ¿verdad?, y estemos escuchando una doctrina de error, siempre el Espíritu Santo te va a dar una alerta, te va a hablar al oído, te va a decir, un momentito, eso no es lo que dice mi palabra, pero ¿por qué? Porque tú la leíste, porque tú la estás conociendo, porque tú estás escudriñando esta palabra, porque tú mismo la estás leyendo. Amado, es tiempo de abrir la Biblia, es tiempo como nunca antes de meternos en la presencia de Dios, de escudriñar, de buscar, de permitir al Espíritu Santo que la plasme, la selle y la escriba en tu corazón. Alabado sea el que vive para siempre. Es lo único que te va a sacar de esa doctrina de error, que te va a sacar del engaño, que va a quitar las escamas y la venda de tus ojos. Alabado Dios. Es triste, ¿verdad?,
nos entristecemos a la misma vez porque es duro, amado, ver tantas vidas siendo engañadas, alabado Dios, pero en su misericordia, ¿verdad? Dios está levantando bandera, Dios está sacando muchas vidas del error, Dios está, aleluya, ministrando. Siempre decimos, ¿verdad? Busque a Dios, busque confirmación del Espíritu Santo, clame al Señor para que sea el Espíritu Santo, alabado Dios, el que dé la revelación, el que dé la confirmación a tu vida en el nombre de Jesucristo. Damos gloria a Dios en este momento, ¿verdad? Hay tristeza en nuestro corazón, amado, no es fácil. Bendito Dios, Dios da comisiones a veces a nuestras vidas, aleluya, como se la da Jeremías, se la da Ezequiel, mandándonos, ¿verdad?, a un pueblo rebelde, a un pueblo muy duro de corazón, muy obstinado, donde se revela del corazón a escuchar la palabra, porque no hablamos palabra nuestra, ¿verdad? Tratamos siempre, y es nuestro deber, amado. Por eso Ezequiel tuvo primero que comerse la palabra, amado, y que con esta palabra, aleluya, ir a atalayar al pueblo y hablarle a la iglesia. Y Jehová le dijo, ¿sabe qué? No te van a escuchar porque no quieren escucharme a mí. Alabado sea el que vive para siempre. Pero estamos tocando un abril 22, 2016, ya mira, trompeta de Dios a tu vida, la iglesia viviendo en angustia. Estamos en angustia, amado, óyelo bien. Estamos viviendo días finales, la iglesia está en esa angustia de Daniel capítulo 12, versículo 1, donde dice que para el tiempo del fin vendrá. Se había una angustia terrible, muy terrible, y que aún en medio de esa angustia unos serían tomados para salvación, más otros para vergüenza eterna. La palabra es clara. Tenemos que entender que la iglesia será raptada en un tiempo de angustia, en un tiempo de mucho dolor, en un tiempo, amado, difícil. La iglesia será con Cristo. Cristo vendrá a rescatar a su iglesia, porque no nos ha puesto, ¿verdad?, para soportar una ira, ¿verdad?, que va a venir tan grande. Sí, la iglesia se va en tribulación, grande tribulación, dice Mateo, aleluya. Y hay que entender, amado, lo que la palabra nos está hablando. Bendito sea el que vive para siempre. Seremos sometidos a una prueba, seremos sometidos a unos momentos de escasez, de dolor, y aún así, en medio de ello, tendremos que trabajar para recoger esta última cosecha final. Aleluya, por cuanto casi todo el pueblo, óigalo bien, caerá bajo juicio en este día de Jehová, en este día que se acerca. Jehová quita esta iglesia de en medio. Óyelo bien, suena duro, pero son las palabras que el Espíritu Santo trae, porque esta iglesia se rebeló, se fue en contra, se ensució. Dios ha llamado sin cesar, mas sin embargo nadie prácticamente ha querido escuchar la voz de Dios. Dios ha levantado hombres de Dios para traer una voz de alerta, un juicio que se acerca, por cuanto la iglesia se contaminó con el mundo, se casó con Belcebú, mas sin embargo, amado, se olvidó del Cristo de la gloria, echó estas palabras a las espaldas, echó el mandamiento de Dios, lo tuvo en poco, y Dios va a pedir cuenta ya mismo. Dios va a pedir cuenta, óyelo bien. Por tanto, ponte en un, aleluya, arrepentimiento genuino con Dios. Yo leí anoche Ezequiel capítulo 7 nuevamente, donde Dios me deja ver, ¿verdad?, cómo en este día de ira no habrá misericordia para los moradores de la tierra. Aleluya, viene ira grande, viene desolación, viene venganza, específicamente para un pueblo el cual Dios lavó y que hoy en día le ha dado la espalda, se ha ido completamente a la apostasía, se ha ido a la impiedad descaradamente, ha cogido la palabra de un Dios santo y la ha vituperado, ha tomado el nombre de Dios en vano. Amado, esto no es un cuento. Amén. Tenemos que entender, la ira de Dios está encendida y no se saciará ni se calmará hasta que el Dios de la gloria ejecute sus grandes juicios que se acercan para lavar, para limpiar y quitar una iglesia rebelde, soberbia, que nunca ha querido escuchar la voz del Señor y que muy pocas veces ha doblado unas rodillas con un corazón genuino en su presencia. Es por eso que Dios está airado. Dios viene a limpiar sus altares, Dios viene a lavar la iglesia y a levantar una cosecha nueva, la cual sí llevará con él al reino de los cielos. Procura estar preparado para aquel día, procura ser uno de los que Dios va a raptar, procura ser uno de los que Dios se va a llevar, sea porque te va a llevar en el día del juicio con él.
aleluya, o porque tú vas a ser preservado en lo que viene, amado, en lo que viene, aleluya, alabado sea el Cristo de gloria. Es grande entender, amado, que cuando Dios habla, que cuando la palabra está escrita se tiene que cumplir. Jesucristo dijo, ¿verdad?, que ni una jota ni una tilde caerá de esta palabra sin antes tener cumplimiento. Todo lo que Jehová habló se cumple, se está cumpliendo delante de nuestros ojos, y es lo que estamos viendo, amado, para que tú despiertes, para que tú te prepares, iglesia de Dios, para que tú cojas la santidad, el camino eterno, para que tú te reconcilies con Jehová en estos poquitos días de gracia que nos quedan ya, amado, para esperar estos juicios, aleluya, que se avecinan tan grandes sobre la faz de la tierra. Días finales, días difíciles se acercan, amado, días de persecución. Óyelo bien, iglesia de Dios. Dios me ministraba esto porque se une con esa gran tribulación de Mateo 24, se une con lo que va a vivir la iglesia. La iglesia será raptada en días difíciles, en días de angustia y de grande tribulación, porque ahí le vas a sumar esta tribulación de persecución que se acerca a la tierra. Alabado sea el Cordero. Nótese que ya toda la plataforma del anticristo, amado, está puesta. Aleluya, bendito sea el Cordero. Están sellando ya muchas vidas. Aleluya, y en la iglesia todavía está aquí. A ti te dijeron que te ibas, ¿verdad? Pero lamentablemente no va a ser así. Vas a vivir momentos difíciles antes de venir Jesucristo. Está plasmado ya en su palabra. Vemos como toda esa plataforma del anticristo delante de la iglesia se está llevando a cabo en diferentes naciones ya, diferentes países, compañías que adoptan ya el microchip y que, aleluya, casi obligan a las personas a hacerlo. Por tanto, amado, esto no es un juego. Es tiempo de abrir los ojos delante de Dios. Es tiempo de prepararte, porque es vida eterna, es salvación eterna o es condenación eterna, amado. Y Dios te está dando la oportunidad antes de que esta puerta se cierre completamente. Aleluya. Es mucho temor y mucha responsabilidad para mí hablar de un libro del Apocalipsis, ¿verdad? Siempre he dicho cómo el Señor pues me ha mantenido en este libro constantemente. Ha sido algo muy fuerte para mí, lo que el Señor pues me ha venido mostrando, lo que el Señor ha venido revelando y hablando a nuestra vida. Alabado sea el Cordero, bendito sea el que vive para siempre, ¿verdad? Tenemos que entender, amado, que con mucho temor de Dios traemos palabra de este libro, ¿verdad? Expresamos lo que el Señor trae a nuestras vidas, alabado Dios, porque, aleluya, tenemos un temor muy grande en el corazón, ¿verdad? Aleluya, y para tocar este libro, pues obviamente hablamos lo que el Señor, ¿verdad?, ministra nuestras vidas. Alabado sea el Cristo de la gloria. Estamos tocando una trompeta de parte del Dios de la gloria. Vemos, amado, como tantas devastaciones están ocurriendo ya en tantos países, ¿verdad? Aleluya, es algo que conmueve mucho nuestros corazones y le pedimos a Dios misericordia. Yo miraba cómo la gente, ¿verdad?, habla por ahí de que pues tal país se levanta, tal país se tiene que levantar, pero no vemos a Dios en su boca, no vemos un redarguir, no vemos un arrepentimiento. Es triste como el hombre se cree que puede ir por encima de Dios, que puede sobrevivir sin Dios, que puede levantar una nación sin Dios, amado. Es triste, aleluya. Hay un orgullo, una soberbia muy grande en el corazón, ¿verdad? Por eso es que los juicios van a venir de una manera bien fuerte, aleluya, porque han sacado a Dios de todos los lugares, han sacado a Dios de los gobiernos, han sacado a Dios, aleluya, de todo lo que se llame gobierno en la tierra, y han plantado leyes donde han sentado prácticamente a Satanás allí. Aleluya, ha venido una maldición grande sobre las naciones cuando sacamos la palabra, cuando creemos que somos los dueños y lo que ¿verdad?, creamos esta tierra, pues tenemos un gran problema con Jehová, Dios de los ejércitos. Alabado Dios. Por eso es que a las naciones
a los pueblos. Dios llama a un arrepentimiento, amado, un arrepentimiento, a humillarnos a Él, a entender que Él nos creó, que Dios hizo esta tierra, y a un Apocalipsis dice de una manera específica cómo Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva, y si lo va a crear es porque lo va a devastar primero, aleluya, es porque va a limpiar esta tierra con grandes juicios, los cuales ya no muestran la misma palabra en estas copas, ¿verdad?, en estas trompetas que vienen, alabado sea el Cristo de gloria. Por tanto, Dios, amado, está advirtiendo sin cesar, alabado Cristo, lo que se acerca, lo que viene para la tierra. Alabado Dios, el tiempo se ha acabado, iglesia. Vamos a tomar esto muy en serio. Vamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Alabado sea el Cordero. Voy a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, aleluya, versículo 6, ¿verdad? Una palabra que el Señor me da, alabado Dios, porque ya había hablado de un mensaje anterior de este capítulo, aleluya, y lo voy a traer porque obviamente el Señor pues me muestra algo muy poderoso en esta palabra, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Amén. Voy a leer, ¿verdad? Hemos leído esta palabra, damos gloria a Dios por ella en esta preciosa tarde, ¿verdad?, de misericordia, para que Dios ministre corazones en el nombre de Jesús, amado. Es algo importante entender, porque mientras yo leía estos capítulos, ¿verdad?, de este libro tan poderoso, alabado sea el Cristo de la gloria, donde muestra de una manera tan clara, amado, porque si hay algo que Dios me ha hecho ver, es que he entendido pues tantas cosas como nunca antes en este libro, de una manera tan clara, y eso solamente lo hace el Espíritu Santo, y a Él le damos toda gloria en este precioso momento. Alabado Dios. Mientras yo me acuerdo que leí esta palabra, al principio yo no entendía muy bien. Yo le decía: Señor, ¿qué significa esto de aceite y de este vino? No entiendo, no me encaja, ¿verdad? Hay algo aquí, pero yo seguía leyendo y leyendo y leyendo, hasta que hace poco, ¿verdad?, el Espíritu Santo me ministra, como me ministra en este 5, ¿verdad?, hablando de estos 2 capítulos de Apocalipsis, de una manera muy fuerte a mi vida. Dios comienza y me comienza a hablar el Espíritu Santo de una manera tan grande a mi corazón, aleluya. Es algo bien precioso lo que pude experimentar mientras estaba en su presencia, ¿verdad?, con este poderoso libro, leyendo esta palabra preciosa de parte del Señor a mi vida. Y esta última parte de este capítulo 6, amado, donde dice, versículo 6, ¿verdad?, pero no dañe específicamente, dice, el aceite ni el vino. Cuando yo leí esta palabra, el Señor es ahí donde me comienza a decir, obviamente, que ese aceite y ese vino representa a su iglesia, representa sus ungidos. Específicamente el aceite, ¿verdad?, está representando a aquellos que Dios ha ungido, aquellos que Dios ha escogido, aquellos que Dios ha lavado, ¿verdad?, en ese vino que es su sangre. Alabado sea el que vive para siempre. Yo nunca lo pude entender así, a menos que el Señor pues no me lo haya revelado en ese momento, y así mismo, con mucho temor, ¿verdad?, con mucha responsabilidad, lo comunicamos a cada uno de ustedes. Alabado sea el Señor. Mientras Dios me daba esta palabra, obviamente el Espíritu Santo me ministraba y me decía, ¿verdad?, que hay algo donde Dios le da una ¿verdad?, orden, por decirlo así, aleluya, a alguien que procede, ¿verdad?, a traer muerte, a traer devastación a la tierra, a traer juicio, ¿verdad? Dios dice, pues mira, presérvame algo que está ungido y que ha sido comprado con mi sangre. Es la iglesia del Señor. Alabado sea el Cordero. Es algo bien grande, amado, bendito Dios. Es por eso que el Señor me decía, desde que estos sellos, óyelo bien, fueron abiertos,
en los cielos por el Cristo de la gloria. Bendito Dios, aleluya. Es importante entender, amado hermano, cómo el Señor, por años de años y siglos, desde que establece la iglesia y sube en nube delante de sus discípulos a los cielos, alabado sea el Cordero, Dios constituye una iglesia. Dios da la orden, ¿verdad? Dice la palabra que antes de él elevarse, él le dice a sus discípulos, ¿verdad? Que vayan y hagan discípulos en toda la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios comisiona, ¿verdad? Y nos da la orden de nosotros llevar esta palabra, de nosotros ser su voz en la tierra. Ahí comienza la iglesia, y lo vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad? A caminar en la tierra, anunciando la palabra, llevando la voz de Dios, las buenas nuevas, lo mismo que Jesucristo hizo, ¿verdad? Cuando estaba en la tierra. Alabado sea el Cristo de gloria. Por tanto, hay algo que iba a estar en la tierra, que iba a caminar, que iba a llevar su voz, que lamentablemente pues tan pronto se abre ese quinto sello, es ahí donde comienza la persecución a los hermanos, a la iglesia de Cristo. Alabado sea Dios. Eso lo vemos ya plasmado en ese libro de Hechos, ¿verdad? En la Biblia, como la iglesia comienza a recibir persecución y comienzan los apóstoles a esparcirse, a llevar el evangelio a todas las naciones. Alabado sea el Cristo. Es ahí donde comienza esa iglesia primitiva a establecerse en la tierra, y donde Dios se comienza a engrandecer, salvando almas, ¿verdad? Aleluya, y dándonos una salvación eterna a través de este poderoso evangelio. Como dice la misma palabra, ¿verdad? Que el que creyera en él, aleluya, no será avergonzado, que el que creyera en él tendrá vida eterna. Por tanto, bendito Dios, Dios le da la orden, tan pronto se abre, ¿verdad? Este sello, hablando de un sello tercero, en ese versículo 5, aleluya, Dios le dice, alabado Dios, le da instrucciones ¿verdad? A esta persona, a este ángel, que ¿verdad? Le muestra a Juan, ¿verdad? Lo que va a venir, con una balanza en la mano, alabado Dios, y le dice, ¿sabe qué? Hay algo que me vas a preservar, hay algo que no vas a tocar, hay algo que se quedará caminando, que se quedará llevando mi voz, porque hay propósito. Yo la instituí, yo la puse en la tierra, yo la escogí, aleluya, y la ungí para mí. Es por eso, aleluya, que, aleluya, el Señor nos muestra cómo hay algo que le llama aceite, y también el vino es algo que fue ungido por Dios y lavado en su sangre, que tipifica el vino. Alabado sea Cristo. Esto Dios me lo muestra, amado, de una manera muy grande a mi vida. Aleluya. Y me deja ver el por qué, ¿verdad? Esta iglesia, pues mira, aunque sí ha sido perseguida, sí ha sido muerta por causa del testimonio, mártires muriendo constantemente a través de los siglos por esta palabra. Aleluya, bendito sea el que vive para siempre. Mas sin embargo, a la iglesia nadie la ha podido desaparecer. La iglesia sigue aquí, la iglesia sigue llevando un evangelio, la iglesia de Cristo nadie la detiene. Al contrario, mientras más persecuciones han venido, la iglesia más siempre se ha multiplicado en toda la faz de la tierra. Hombres que han puesto su vida, hombres que han decidido morir por causa de este evangelio, porque han obedecido a Dios, porque hemos sido valientes, ¿verdad? Porque hemos seguido llevando una palabra de justicia. Aleluya. Mas sin embargo, ¿verdad? En este capítulo 6, 9, cuando el Señor dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 10 dice, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Subieron arriba,
subieron a los cielos, sí fueron muertos, pero Dios le da la victoria de aparecer arriba, ¿verdad? Se le da en el versículo 11, dice vestidura blanca, y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, oh, aleluya, que también habían de ser muertos como ellos. Eso tipifica toda la sangre que ha corrido hasta el día de hoy, que sigue corriendo, sangre de mártires, de siervos, de siervas del Señor, que están persiguiendo en tantos países ya, que están matando. Hay un odio hacia los cristianos y sabemos que esto va en aumento. Alabado sea el que vive para siempre. Mas sin embargo, desde que esto ocurrió, desde que este quinto sello se abre, óyelo bien, incluyendo la iglesia romana, que mató y persiguió de una manera tan vil a todo cristiano, a todo el que perseveraba en la fe de Jesucristo. Alabado Dios. Mas sin embargo, hay una pregunta, ¿verdad? Ellos suben arriba, se presentan al Padre, y el Padre le dice, hay un grupo que todavía tiene que morir, va a morir, y hay que completar un número, y eso es lo que se va a hacer ahora, eso es lo que se sigue haciendo, ¿verdad? Todos los que morirán y no van a ser dejados para el día del arrebatamiento, pues obviamente van a perecer, sea por muerte de persecución, diferentes circunstancias, ¿verdad? Alabado Dios, que es lo que viene y que es lo que el Señor nos está advirtiendo de la persecución que se levantará después del juicio. Alabado sea Cristo. Esto es algo muy serio, amado. Ese aceite, ese vino de Apocalipsis 6, versículo 6, habla de su iglesia, la cual seguiría caminando, seguiría llevando una voz, pero que Dios, en medio de toda la tragedia, de toda la persecución, prevalecería, guardaría y seguiría manteniendo una voz en la tierra de llevar su palabra tal y como Él la estableció. Alabado sea el que vive para siempre. Tenemos que entender que esta palabra, amado, es la que está rigiendo la tierra. Nada se ha salido, todo va conforme a lo que Dios estableció en esta palabra. Inclusive el anticristo que se acerca no puede tampoco entrar hasta que pues Dios no le diga, ok, ya es tu tiempo. Hay que entender que Dios tiene todo bajo control. Cuando nosotros seguimos leyendo Apocalipsis, Dios me mostraba de una manera tan enorme, de una manera tan clara, ¿verdad? En ese momento específicamente, como aún en esa gran tribulación de estos momentos que se van a vivir, esos 7 trompetas, esas 7 copas, estos juicios de Dios a la tierra, vemos como Dios, amado, la Biblia los plasma en este libro de Apocalipsis, ¿verdad? Comienza a destruirle los planes al anticristo, Dios intercediendo siempre, continuo, trabajando aún en medio de esta tribulación con los moradores de la tierra. Por eso vemos 2 testigos, los cuales, ¿verdad?, Dios saca de Israel y los lleva a predicar el evangelio 42 meses también, el mismo tiempo que el anticristo va a operar. Ese mismo tiempo, aleluya, los moradores de la tierra estarán recibiendo palabra, estarán recibiendo señales, estarán recibiendo poder de Dios, misericordia, por cuanto estos 2 testigos vienen llenos de la unción de Dios, vienen llenos del poder de Dios a predicar desde Israel la palabra del Señor. Seguimos leyendo y vemos, ¿verdad?, como en todo este libro de Apocalipsis, Dios desde los cielos sigue y sigue y sigue. Obviamente comienzan su juicio de una manera terrible a los que, aleluya, se dejaron vender en el anticristo, se dejaron sellar. Vemos como la Biblia, ¿verdad?, plasma de una manera tan grande, bendito Dios, como hay de aquellos, ¿verdad?, que obviamente adoran a la bestia, adoran al anticristo, se ponen la marca, ya obviamente son entregados al lagar, como dice la palabra, de la gran ira del Dios Todopoderoso. Alabado sea el que vive para siempre. Por tanto, amado hermano, bendito sea el Dios de la gloria. Inclusive en este capítulo 10 vemos cómo el Señor, ¿verdad?, trae un poderoso ángel, entra un ángel a traerle a Juan una palabra, a traerle a Juan un librito abierto, el cual también tipifica
amado, de una manera muy grande en este capítulo 10 de Apocalipsis, ¿verdad? Que lo tocaríamos más adelante si el Señor así lo permite, porque Dios me ha ministrado en este capítulo 10 de Apocalipsis cosas muy poderosas. Pero Dios, ¿verdad? Cuando este ángel desciende, pues obviamente le da a Juan un librito abierto y hace que Juan coma ese libro, tipificando, ¿verdad? Cómo hasta el fin, ¿verdad? Se predicará una palabra, se llevará una misericordia y habrá una voz llevando, aleluya, esta misericordia a los seres humanos que lamentablemente estarán bajo un gobierno del anticristo y bajo un engaño muy terrible. Alabado sea el que vive para siempre. Por tanto, es necesario entrar en la presencia de Dios, es necesario pedir al Señor, ¿verdad?, que nos confirme, que nos hable. Alabado Cristo, que nos muestre qué Él escribió en esta palabra. Es imposible, siempre lo he mirado, que el Dios de la gloria te dé una palabra que tú no la puedas entender. Sabemos que el libro de Apocalipsis encierra cosas muy escondidas, que solamente son enseñadas y reveladas a través del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que para muchos pues no las podríamos entender, aleluya, pero cuando nos vamos a la presencia de Dios, pues Dios abre nuestra mente, Dios nos da sabiduría para entender lo que el Señor, ¿verdad?, quiere hablar y quiere enseñarnos, amado. Busquemos a Dios, busquemos confirmación, busquemos presencia de Dios para que el Espíritu Santo siga abriendo nuestros ojos y nos siga preparando. Amado, no te quedes para vivir esa ira tan grande, no te pierdas teniendo un Salvador, ¿verdad? Vamos a vivir para Dios ahora, vamos a ponernos a cuentas con Dios, amado, vamos a permitir que sea el Espíritu Santo el único que enseñe, que muestre y que se apodere de nuestras vidas, porque solo en Él tenemos la cobertura que vamos a necesitar, ¿verdad? Aleluya, para estos días tan difíciles que se acerca. Viene tribulación grande, viene persecución grande, iglesia, y te tienes que preparar en la presencia de Jehová. Dios, damos la gloria, ¿verdad?, por esta exhortación que Dios en esta hora, ¿verdad?, me da para traer, amado, un vino, un aceite, el cual es preservado por Dios durante siglos de siglos y aún en un 2016 seguirá de pie. Aleluya, porque la iglesia nada ni nadie la puede detener. Dios te bendiga, Dios te guarde, de tu hermana en Cristo, la hermana Judy Rodríguez, que te abre en la misericordia de Dios, tocando una trompeta a vuestras almas, ¿verdad? Tiempo difícil, pero tiempo de victoria, porque hay un Cristo que se acerca y recogerá su trigo en su granero. A Dios damos la gloria, a Dios damos honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, gloria a nuestro Cristo, gloria a nuestro Padre Celestial, aleluya. Es que Dios es bueno, es que Dios es maravilloso, no hay otro Dios como Él es el único Dios viviente, Él es el único Dios verdadero, y a Él le honramos en esta preciosa mañana de misericordia. Le damos gloria, le damos alabanza, aleluya. Es un privilegio, siempre lo hemos dicho, amado, poder estar en la presencia de Dios, poder, aleluya, ser un instrumento de Jehová en sus manos, aleluya, siendo nosotros, ¿verdad?, ciegos inútiles en su poderosa presencia. Dios es maravilloso. En un abril, ¿verdad?, 22 de 2016 entramos en su presencia dando gloria al único que merece gloria, al único grande, al único todopoderoso, porque el apóstol Pablo decía que si Dios es conmigo, ¿quién en contra de mí, verdad? Es necesario entender que cuando nosotros nos sumergimos en esta palabra, nos atamos a ella, amamos este verbo. Mira, Dios lo ve, Dios lo sabe. Es por eso que en el libro de, ¿verdad?, Apocalipsis, Dios habla, amado, de una manera tan específica y tan clara, ¿verdad?, cómo Dios exalta a una iglesia llamada Filadelfia, al igual que una iglesia Esmirna, por cuanto estas iglesias, ¿verdad?, pagaron el precio. Estas iglesias amaban a Dios, estas iglesias fueron perseguidas, fueron, ¿verdad?, vivieron momentos de angustia, vivieron momentos de tribulación, pero ¿sabe qué? No les importó, aleluya, tuvieron en poco sus vidas con tal de poder honrar al Maestro, con tal de poder, ¿verdad?, honrar esa sangre preciosa, porque aquí hay que padecer.
Amado, hay que entender estas palabras preciosas del Maestro. Él lo dejó estipulado, aún él mismo declaró en su palabra y dijo que el que no se niega a sí mismo, el que no toma su cruz. Cuando Jesucristo habló de la cruz, para el Maestro no fue fácil. El Maestro no tomó la cruz, simplemente la soltó y se fue a caminar por ahí para abajo. Amado, el Maestro tomó la cruz hasta el fin. Fue un momento difícil, un momento de muerte, de agonía, un momento de mucho sufrimiento. Cuando hablamos de tomar la cruz, hablamos de que hay que padecer. Inclusive hay un capítulo en el mismo Mateo, los evangelios hablan de ello, de cómo Jesucristo dice persecuciones venideras, ¿verdad? Por causa de la palabra. Y aún habló de una bienaventuranza que cae sobre nuestras vidas cuando nosotros, amados, morimos por este evangelio, somos perseguidos, somos afrentados, somos vituperados grandemente por esta palabra, somos aborrecidos, somos odiados, dice la palabra del Señor. Por tanto, es una cruz de sufrimiento, es una cruz de agonía, es una cruz donde Dios te ha llamado a tomar tan pronto tú confiesas a Cristo como Salvador de tu alma. Cruz que no hablan de esto en los altares, no te van a hablar del sufrimiento, no te van a hablar de que hay que negarse a sí mismo, hay que pagar un precio, hay que estar dispuesto a ser vituperado, a ser rechazado por esta palabra, porque mira, no somos mejores que los primeros apóstoles, no somos mejores ni siquiera que el mismo Jesucristo, ¿verdad? Que nos dio el ejemplo, porque Jesucristo también dijo estas palabras. O sea, si al árbol verde le hacen esto, que serán maduros, si al padre de familia llaman Belcebú, que será sus hijos, la palabra es específica, no te dejes engañar. Jesucristo habló de pagar un precio, de tomar la cruz, de nosotros morir al yo, morir a la carne, negarnos a nosotros mismos, porque hay una vida nueva que Él vino a darte, y es la vida de Jesucristo en nosotros, una vida de gloria, una vida de victoria, pero una vida de mucho también sufrimiento, de tribulaciones, la cual todo ser humano, creyente, amado, que ha aceptado a Cristo, ha tenido que vivir en este camino angosto, en esta puerta estrecha, la cual la Biblia describe de una manera muy grande para nuestras vidas. Mas, sin embargo, es lo que la iglesia se alejó, la iglesia se apartó del camino eterno, un camino, amado, que cambiaron por un camino ancho, por un camino muy, muy, muy agradable a la carne, un camino, ¿verdad?, donde no hay que sufrir, donde pues se vive como se le da la gana al ser humano, al creyente específicamente, y están diciendo que Cristo se los va a llevar con ellos. Aleluya, bendito sea el Cordero. Nótese que cuando papá habló de un camino estrecho, de tomar una cruz, habló de probarnos en este camino, porque la prueba es lo que te va a purificar en Dios. La prueba es lo que te va a limpiar en la presencia de Dios. Y en este camino angosto, pues mira, ese sufrimiento que padecemos continuamente y que somos testigos de ello, ¿verdad? Ese rechazo, ese llorar en la presencia de Dios por tantas cosas que padecemos los siervos del Señor, alabado Dios, por causa de amarle, por causa de vivir para Dios, alabado sea el Cordero. Pues mira, aleluya, es lo que va a garantizar nuestra entrada al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hemos tomado la cruz, hemos vivido el verbo, estamos amando esta palabra y no estamos ciñendo a ella. Por eso engalanó a Filadelfia, por eso dijo tantas palabras preciosas a esta iglesia, la única que pudo sacarse de 7 iglesias que servían a Dios en la tierra, mas sin embargo estaban corrompidas, estaban perdidas, estaban en el camino de Balaam, otra estaba en las obras, lejos del primer amor de Dios, que era la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Mas sin embargo, Dios a toda la llama, ¿verdad? Un arrepentimiento, amado. Esto es algo serio. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que vivir la palabra, tenemos que permitir que sea el Espíritu Santo, óyelo bien, y apercibe tus oídos en esta hora, no el hombre, que enseñe esta palabra a nuestras vidas, porque el hombre es carne, ¿verdad? Bendito el Cordero, mas sin embargo,
cuando, aleluya, nos sentamos en la presencia de Dios a comer este banquete, a comer palabra, créeme que si le pedimos a Dios esa sabiduría, ese rema, esa palabra revelada, es lo que el Espíritu Santo va a hacer, porque Él fue el que la inspiró, no fue el hombre que la escribió. Él usó a hombres santos, Él usó a hombres llenos de su presencia, apartados para Dios, para traer una palabra santa, pura, la cual tiene que ser solamente revelada a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Y seguimos ahí en la presencia de Dios, ¿verdad? Buscando, porque con mucha responsabilidad, siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Con mucho temor de Dios estamos llevando un mensaje, estamos trayendo palabras, estamos dando, amado, lo que por gracia hemos recibido en la presencia del Dios de los cielos, una palabra que literalmente se comienza a abrir delante de mí. Dios comienza, ¿verdad?, en tantas ocasiones a revelar palabra, a mostrarme lo que verdaderamente Jehová quiere traer a mi vida, quiere enseñarme lo que Él dejó establecido en su preciosa palabra. Siempre decimos, ¿verdad? No llame al hombre, no consulte con el hombre, consulte con Dios, amado. Llame al Espíritu Santo de Dios, váyase de rodillas en la presencia de Dios, exprésele a Jehová sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas, para que sea el Espíritu Santo y la palabra lo que pueda quitar tu venda, lo que pueda traer la revelación como está escrita delante de la presencia del Señor. Eso es lo que Dios quiere y lo que tristemente, óyelo bien, no ha hecho el pueblo. El pueblo lamentablemente se sentó para que el hombre le enseñara, para que estos hijos de Belcebú, estos pecadores, estos impíos comenzaran desde el altar, ¿verdad?, a dañar la palabra, a enseñar lo que ellos creían que era correcto. Por eso es que la iglesia, cuando oye verdad revelada, se espanta, no quiere creerlo. ¿Por qué? Porque fue llevada al error, fue llevada al engaño. Por muchos años se alimentó en la mentira, por muchos años creció en el engaño. Esta palabra muy pocas veces fue enseñada como está escrita. Por tanto, al nacer en mentira, al crecer en la mentira, en el error, amado, por eso es que hay tanta engaño en el pueblo de Dios, tantas vidas, ¿verdad?, que están siendo alimentadas con un pasto dañado, con una paja, ¿verdad?, que el diablo le está vendiendo, porque ha cambiado la palabra, han vituperado la palabra, no le han enseñado esta palabra como el Espíritu Santo la enseña en pureza, en verdad, porque esta palabra es verdadera. Aleluya. Y si tú te acercas a ella con un corazón contrito, humillado, clamando a Dios por revelación, Dios va a enseñarte esta palabra, porque el mismo Jesucristo, ¿verdad?, lo ha dicho. Vosotros no tenéis necesidad de que nadie, dice el libro de Juan, os enseñe, sino que el Espíritu Santo es el que os enseñará todas las cosas. El maestro es el maestro de maestro, el maestro es el rey de reyes, es el que va a enseñar la palabra. Por tanto, hay una iglesia que hoy en día, ¿verdad?, cuando Dios pues revela a sus siervos las cosas escondidas, como le llama Isaías, los tesoros escondidos en esta palabra, pues mira, se espanta. Hay cosas que no las reciben, que no la quieren creer, más tienen que entender que Dios es Dios, Dios es verdadero y Él es el que enseña y revela su santa palabra. Alabado Dios, amado, vamos a escudriñar Biblia, vamos a llamar al Espíritu Santo, vamos a entrar en clamor para que quite la venda, Jehová, de vuestros ojos, amados, y despertemos a la realidad de lo que ya está establecido por Dios en una palabra que es revelada a nuestros corazones. Alabado Dios. Nótese que cuando Dios coge a un discípulo, cuando el Espíritu Santo, amado, es el que enseña esta palabra, es imposible que el diablo te engañe. Aleluya. Una de las cosas que siempre recuerdo es que mientras yo me congregaba en una cierta iglesia, en ese momento, aleluya, yo llegué a una baby en la presencia de Dios, ¿verdad? Pero Dios pone una palabra en mis manos y me dice, siéntate y cómete este rollo. Alabado Dios. Mientras yo iba a esa iglesia, me acuerdo que siempre cuando Dios me saca, a partir ya de 1 año y medio, Dios me dice, aleluya, ¿verdad?, que una de las cosas que el Espíritu Santo pone en mi corazón es que si yo no hubiese estado comiéndome este rollo en mi cuarto, viviendo esta palabra, escudriñándola, leyéndola día a día, pues mire, yo hubiese sido quizás una
de las muchas almas que el enemigo quizás había engañado, pero siempre decía estas palabras en cada experiencia fuerte que viví. Tan pronto comencé en este camino, Dios me mete como David y lo he testificado en batallas muy grandes, las cuales yo misma no entendía, pero Dios me dice, avanza y pelea. Aleluya, te he llamado a guerrear, ha sido grande, amado, nunca entendía por qué Dios me permitía vivir tan yo, baby, en los caminos de Dios, ¿verdad? Tantas experiencias fuertes que sacudieron mi vida, pero todo fue para bien, todo fue para enseñarme, todo fue para instruirme, todo fue para abrir mis ojos, amado, y darme cuenta en el tiempo final en que yo le iba a servir al Señor, un tiempo de tanta apostasía, de tanto engaño, de tanta mentira, de tanto falso, que encontré en mi camino para querer sacarme del camino verdadero, mas sin embargo hay algo que guardó mi vida, hay algo que no me hizo caer en engaño, y era que esta palabra yo la estaba comiendo, esta palabra estaba entrando a mi corazón, esta palabra por horas yo vivía y siempre he vivido en esa presencia, leyendo, escudriñando en la presencia del Dios de los cielos, lo decimos para la gloria del Dios Todopoderoso, y es lo que la iglesia siempre tuvo que haber hecho, amado. Por eso vemos una iglesia en un engaño, en una doctrina falsa hoy en día, donde se le enseñó lo que otro fue aprendido, lo que otro fue aprender, hubo error, hubo mentira, y vemos cuando una iglesia, Dios revela esta palabra aún a uno mismo. Es impactante, amado, ¿verdad? Tantas cosas que Dios comienza a traer a nuestras vidas. Alabado sea el Cristo de gloria. Yo siempre digo, ¿verdad? Yo pues oigo una sola voz, que es la voz de mi pastor, que es la voz del Cristo de gloria, la voz del Espíritu Santo y su palabra. Esa es la voz que identificamos, porque aquellos que son ovejas de Dios van a oír la voz de su pastor. Alabado sea el Cristo. Ya Dios dejó su voz estipulada en una palabra, ya Dios dejó su voz, la cual si tú oyes esta voz, si tú comienzas a recibir esta voz, créeme que no hay diablo derrotado que te pueda engañar. El Espíritu Santo me ministraba que cuando somos enseñados en Él, en esta palabra verdadera, por más que vayamos a un lugar, ¿verdad?, y estemos escuchando una doctrina de error, siempre el Espíritu Santo te va a dar una alerta, te va a hablar al oído, te va a decir, un momentito, eso no es lo que dice mi palabra, pero ¿por qué? Porque tú la leíste, porque tú la estás conociendo, porque tú estás escudriñando esta palabra, porque tú mismo la estás leyendo. Amado, es tiempo de abrir la Biblia, es tiempo como nunca antes de meternos en la presencia de Dios, de escudriñar, de buscar, de permitir al Espíritu Santo que la plasme, la selle y la escriba en tu corazón. Alabado sea el que vive para siempre. Es lo único que te va a sacar de esa doctrina de error, que te va a sacar del engaño, que va a quitar las escamas y la venda de tus ojos. Alabado Dios. Es triste, ¿verdad? Nos entristecemos a la misma vez porque es duro, amado, ver tantas vidas siendo engañadas. Alabado Dios, pero en su misericordia, ¿verdad? Dios está levantando bandera, Dios está sacando muchas vidas del error, Dios está, aleluya, ministrando. Siempre decimos, ¿verdad? Busque a Dios, busque confirmación del Espíritu Santo, clame al Señor para que sea el Espíritu Santo, alabado Dios, el que dé la revelación, el que dé la confirmación a tu vida, en el nombre de Jesucristo. Damos gloria a Dios en este momento, ¿verdad? Hay tristeza en nuestro corazón, amado, no es fácil. Bendito Dios, Dios da comisiones a veces a nuestras vidas, aleluya, como se la da Jeremías, se la da Ezequiel, mandándonos, ¿verdad?, a un pueblo rebelde, a un pueblo muy duro de corazón, muy obstinado, donde se revela del corazón a escuchar la palabra, porque no hablamos palabra nuestra, ¿verdad? Tratamos siempre, y es nuestro deber, amado. Por eso Ezequiel tuvo primero que comerse la palabra, amado, y que con esta palabra, aleluya, ir a atalayar al pueblo y hablarle a la iglesia. Y Jehová le dijo, ¿sabe qué? No te van a escuchar porque no quieren escucharme a mí. Alabado sea el que vive para siempre. Pero estamos tocando un abril 22, 2016, ya mira, trompeta de Dios a tu vida. La iglesia viviendo en angustia. Estamos en angustia, amado, óyelo bien. Estamos viviendo días finales. La iglesia está en esa angustia de Daniel capítulo 12, versículo 1, donde dice que para el tiempo del fin vendrá. Se había una angustia terrible, muy terrible, y que aún en medio de esa angustia unos serían tomados para salvación, más otros para vergüenza eterna. La palabra es clara. Tenemos que entender que la iglesia será raptada.
en un tiempo de angustia, en un tiempo de mucho dolor, en un tiempo, amado, difícil, la iglesia será con Cristo. Cristo vendrá a rescatar a su iglesia, porque no nos ha puesto, ¿verdad?, para soportar una ira, ¿verdad?, que va a venir tan grande. Sí, la iglesia se va en tribulación, grande tribulación, dice Mateo. Aleluya, y hay que entender, amado, lo que la palabra nos está hablando. Bendito sea el que vive para siempre. Seremos sometidos a una prueba, seremos sometidos a unos momentos de escasez, de dolor, y aún así, en medio de ello, tendremos que trabajar para recoger esta última cosecha final. Aleluya, por cuanto casi todo el pueblo, óigalo bien, caerá bajo juicio en este día de Jehová, en este día que se acerca. Jehová quita esta iglesia de en medio. Óyelo bien, suena duro, pero son las palabras que el Espíritu Santo trae, porque esta iglesia se rebeló, se fue en contra, se ensució. Dios ha llamado sin cesar, mas sin embargo nadie prácticamente ha querido escuchar la voz de Dios. Dios ha levantado hombres de Dios para traer una voz de alerta, un juicio que se acerca, por cuanto la iglesia se contaminó con el mundo, se casó con Belcebú, mas sin embargo, amado, se olvidó del Cristo, de la gloria, echó estas palabras a las espaldas, echó el mandamiento de Dios, lo tuvo en poco, y Dios va a pedir cuenta ya mismo. Dios va a pedir cuenta, óyelo bien. Por tanto, ponte en un, aleluya, arrepentimiento genuino con Dios. Yo leí anoche Ezequiel capítulo 7 nuevamente, donde Dios me deja ver, ¿verdad?, cómo en este día de ira no habrá misericordia para los moradores de la tierra. Aleluya, viene ira grande, viene desolación, viene venganza, específicamente para un pueblo el cual Dios lavó y que hoy en día le ha dado la espalda, se ha ido completamente a la apostasía, se ha ido a la impiedad descaradamente, ha cogido la palabra de un Dios santo y la ha vituperado, ha tomado el nombre de Dios en vano. Amado, esto no es un cuento. Amén. Tenemos que entender, la ira de Dios está encendida y no se saciará ni se calmará hasta que el Dios de la gloria ejecute sus grandes juicios que se acercan para lavar, para limpiar y quitar una iglesia rebelde, soberbia, que nunca ha querido escuchar la voz del Señor y que muy pocas veces ha doblado unas rodillas con un corazón genuino en su presencia. Es por eso que Dios está airado. Dios viene a limpiar sus altares, Dios viene a lavar la iglesia y a levantar una cosecha nueva, la cual sí llevará con él al reino de los cielos. Procura estar preparado para aquel día, procura ser uno de los que Dios va a raptar, procura ser uno de los que Dios se va a llevar, sea porque te va a llevar en el día del juicio con él, aleluya, o porque tú vas a ser preservado en lo que viene, amado, en lo que viene, aleluya, alabado sea el Cristo de gloria. Es grande entender, amado, que cuando Dios habla, que cuando la palabra está escrita, se tiene que cumplir. Jesucristo dijo, ¿verdad?, que ni una jota ni una tilde caerá de esta palabra sin antes tener cumplimiento. Todo lo que Jehová habló se cumple, se está cumpliendo delante de nuestros ojos, y es lo que estamos viendo, amado, para que tú despiertes, para que tú te prepares, iglesia de Dios, para que tú cojas la santidad, el camino eterno, para que tú te reconcilies con Jehová en estos poquitos días de gracia que nos quedan ya, amado, para esperar estos juicios, aleluya, que se avecinan tan grandes sobre la faz de la tierra. Días finales, días difíciles se acercan, amado, días de persecución. Óyelo bien, iglesia de Dios. Dios me ministraba esto porque se une con esa gran tribulación de Mateo 24, se une con lo que va a vivir la iglesia. La iglesia será raptada en días difíciles, en días de angustia y de grande tribulación, porque ahí le vas a sumar esta tribulación de persecución que se acerca a la tierra. Alabado sea el Cordero. Nótese que ya toda la plataforma del anticristo, amado, está puesta. Aleluya, bendito sea el Cordero. Están sellando ya muchas vidas. Aleluya, y en la iglesia todavía está aquí.
A ti te dijeron que te ibas, ¿verdad? Pero lamentablemente no va a ser así. Vas a vivir momentos difíciles antes de venir Jesucristo. Está plasmado ya en su palabra. Vemos como toda esa plataforma del anticristo delante de la iglesia se está llevando a cabo en diferentes naciones ya, diferentes países, compañías que adoptan ya el microchip y que, aleluya, casi obligan a las personas a hacerlo. Por tanto, amado, esto no es un juego. Es tiempo de abrir los ojos delante de Dios. Es tiempo de prepararte porque es vida eterna, es salvación eterna o es condenación eterna, amado. Y Dios te está dando la oportunidad antes de que esta puerta se cierre completamente. Aleluya. Es mucho temor y mucha responsabilidad para mí hablar de un libro del Apocalipsis, ¿verdad? Siempre he dicho cómo el Señor pues me ha mantenido en este libro constantemente. Ha sido algo muy fuerte para mí, lo que el Señor pues me ha venido mostrando, lo que el Señor ha venido revelando y hablando a nuestra vida. Alabado sea el Cordero, bendito sea el que vive para siempre, ¿verdad? Tenemos que entender, amado, que con mucho temor de Dios traemos palabra de este libro, ¿verdad? Expresamos lo que el Señor trae a nuestras vidas, alabado Dios, porque, aleluya, tenemos un temor muy grande en el corazón, ¿verdad? Aleluya, y para tocar este libro, pues obviamente hablamos lo que el Señor, ¿verdad? Ministra nuestras vidas, alabado sea el Cristo de la gloria. Estamos tocando una trompeta de parte del Dios de la gloria. Vemos, amado, como tantas devastaciones están ocurriendo ya en tantos países, ¿verdad? Aleluya, es algo que conmueve mucho nuestros corazones y le pedimos a Dios misericordia. Yo miraba cómo la gente, ¿verdad?, habla por ahí de que pues tal país se levanta, tal país se tiene que levantar, pero no vemos a Dios en su boca, no vemos un redarguir, no vemos un arrepentimiento. Es triste como el hombre se cree que puede ir por encima de Dios, que puede sobrevivir sin Dios, que puede levantar una nación sin Dios, amado. Es triste, es triste, es triste, aleluya. Hay un orgullo, una soberbia muy grande en el corazón, ¿verdad? Por eso es que los juicios van a venir de una manera bien fuerte, aleluya, porque han sacado a Dios de todos los lugares, han sacado a Dios de los gobiernos, han sacado a Dios, aleluya, de todo lo que se llame gobierno en la tierra, y han plantado leyes donde han sentado prácticamente a Satanás allí, aleluya. Ha venido una maldición grande sobre las naciones cuando sacamos la palabra, cuando creemos que somos los dueños y lo que ¿verdad?, creamos esta tierra, pues tenemos un gran problema con Jehová, Dios de los ejércitos. Alabado Dios. Por eso es que a las naciones, a los pueblos, Dios llama a un arrepentimiento, amado, un arrepentimiento, a humillarnos a Él, a entender que Él nos creó, que Dios hizo esta tierra. Y a un Apocalipsis dice de una manera específica cómo Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva, y si lo va a crear es porque lo va a devastar primero, aleluya, es porque va a limpiar esta tierra con grandes juicios, los cuales ya no muestran la misma palabra en estas copas, ¿verdad?, en estas trompetas que vienen. Alabado sea el Cristo de gloria. Por tanto, Dios, amado, está advirtiendo sin cesar, alabado Cristo, lo que se acerca, lo que viene para la tierra. Alabado Dios, el tiempo se ha acabado, iglesia. Vamos a tomar esto muy en serio. Vamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Alabado sea el Cordero. Voy a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, aleluya, versículo 6, ¿verdad? Una palabra que el Señor me da, alabado Dios, porque ya había hablado de un mensaje anterior de este capítulo, aleluya, y lo voy a traer porque obviamente el Señor pues me muestra algo muy poderoso en esta palabra, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino.
Amén. Voy a leer, ¿verdad? Hemos leído esta palabra, damos gloria a Dios por ella en esta preciosa tarde, ¿verdad? De misericordia, para que Dios ministre corazones en el nombre de Jesús, amado. Es algo importante entender, porque mientras yo leía estos capítulos, ¿verdad? De este libro tan poderoso, alabado sea el Cristo de la gloria, donde muestra de una manera tan clara, amado, porque si hay algo que Dios me ha hecho ver, es que he entendido pues tantas cosas como nunca antes en este libro, de una manera tan clara, y eso solamente lo hace el Espíritu Santo, y a Él le damos toda gloria en este precioso momento. Alabado Dios, mientras yo me acuerdo que leí esta palabra, al principio yo no entendía muy bien. Yo le decía, Señor, ¿qué significa esto de aceite y de este vino? No entiendo, no me encaja, ¿verdad? Hay algo aquí, pero yo seguía leyendo y leyendo y leyendo, hasta que hace poco, ¿verdad? El Espíritu Santo me ministra, como me ministra en este 5, ¿verdad? Hablando de estos 2 capítulos de Apocalipsis, de una manera muy fuerte a mi vida. Dios comienza y me comienza a hablar el Espíritu Santo de una manera tan grande a mi corazón. Aleluya, es algo bien precioso lo que pude experimentar mientras estaba en su presencia, ¿verdad? Con este poderoso libro, leyendo esta palabra preciosa de parte del Señor a mi vida. Y esta última parte de este capítulo 6, amado, donde dice, versículo 6, ¿verdad? Pero no dañe específicamente, dice, el aceite ni el vino. Cuando yo leí esta palabra, el Señor es ahí donde me comienza a decir, obviamente, que ese aceite y ese vino representa a su iglesia, representa sus ungidos. Específicamente el aceite, ¿verdad? Está representando a aquellos que Dios ha ungido, aquellos que Dios ha escogido, aquellos que Dios ha lavado, ¿verdad? En ese vino que es su sangre. Alabado sea el que vive para siempre. Yo nunca lo pude entender así, a menos que el Señor pues no me lo haya revelado en ese momento, y así mismo, con mucho temor, ¿verdad? Con mucha responsabilidad lo comunicamos a cada uno de ustedes. Alabado sea el Señor. Mientras Dios me daba esta palabra, obviamente el Espíritu Santo me ministraba y me decía, ¿verdad? Que hay algo donde Dios le da una, ¿verdad? Orden, por decirlo así, aleluya, a alguien que procede, ¿verdad? A traer muerte, a traer devastación a la tierra, a traer juicio, ¿verdad? Dios dice, pues mira, presérvame algo que está ungido y que ha sido comprado con mi sangre. Es la iglesia del Señor. Alabado sea el Cordero. Es algo bien grande, amado, bendito Dios. Es por eso que el Señor me decía, desde que estos sellos, óyelo bien, fueron abiertos en los cielos por el Cristo de la gloria. Bendito Dios, aleluya. Es importante entender, amado hermano, cómo el Señor, por años y siglos, desde que establece la iglesia y sube en nube delante de sus discípulos a los cielos, alabado sea el Cordero, Dios constituye una iglesia. Dios da la orden, ¿verdad? Dice la palabra que antes de Él elevarse, Él le dice a sus discípulos, ¿verdad? Que vayan y hagan discípulos en toda la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios comisiona, ¿verdad? Y nos da la orden de nosotros llevar esta palabra, de nosotros ser su voz en la tierra. Ahí comienza la iglesia, y lo vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad? A caminar en la tierra, anunciando la palabra, llevando la voz de Dios, las buenas nuevas. Lo mismo que Jesucristo hizo, ¿verdad? Cuando estaba en la tierra. Alabado sea el Cristo de gloria. Por tanto, hay algo que iba a estar en la tierra, que iba a caminar, que iba a llevar su voz, que lamentablemente pues tan pronto se abre ese quinto sello, es ahí donde comienza la persecución a los hermanos, a la iglesia de Cristo. Alabado sea Dios. Eso lo vemos ya plasmado en ese libro de Hechos, ¿verdad? En la Biblia,
como la iglesia comienza a recibir persecución y comienzan los apóstoles a esparcirse, a llevar el evangelio a todas las naciones. Alabado sea el Cristo. Es ahí donde comienza esa iglesia primitiva a establecerse en la tierra y donde Dios se comienza a engrandecer, salvando almas, ¿verdad? Aleluya, y dándonos una salvación eterna a través de este poderoso evangelio. Como dice la misma palabra, ¿verdad? Que el que creyere en él, aleluya, no será avergonzado, que el que creyere en él tendrá vida eterna. Por tanto, bendito Dios, Dios le da la orden, tan pronto se abre, ¿verdad? Este sello, hablando de un sello tercero, en ese versículo 5, aleluya, Dios le dice, alabado Dios, le da instrucciones ¿verdad? A esta persona, a este ángel que ¿verdad? Le muestra a Juan, ¿verdad? Lo que va a venir, con una balanza en la mano, alabado Dios, y le dice, ¿sabe qué? Hay algo que me vas a preservar, hay algo que no vas a tocar, hay algo que se quedará caminando, que se quedará llevando mi voz, porque hay propósito, yo la instituí, yo la puse en la tierra, yo la escogí, aleluya, y la ungí para mí. Es por eso, aleluya, que, aleluya, el Señor nos muestra cómo hay algo que le llama aceite, y también el vino es algo que fue ungido por Dios y lavado en su sangre, que tipifica el vino. Alabado sea Cristo. Esto Dios me lo muestra, amado, de una manera muy grande a mi vida. Aleluya. Y me deja ver el por qué, ¿verdad? Esta iglesia, pues mira, aunque sí ha sido perseguida, sí ha sido muerta por causa del testimonio, mártires muriendo constantemente a través de los siglos por esta palabra. Aleluya, bendito sea el que vive para siempre. Mas sin embargo a la iglesia nadie la ha podido desaparecer. La iglesia sigue aquí, la iglesia sigue llevando un evangelio, la iglesia de Cristo nadie la detiene. Al contrario, mientras más persecuciones han venido, la iglesia más siempre se ha multiplicado en toda la faz de la tierra. Hombres que han puesto su vida, hombres que han decidido morir por causa de este evangelio, porque han obedecido a Dios, porque hemos sido valientes, ¿verdad? Porque hemos seguido llevando una palabra de justicia. Aleluya. Mas sin embargo, ¿verdad? En este capítulo 6, 9, cuando el Señor dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 10 dice, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Subieron arriba, subieron a los cielos, sí fueron muertos, pero Dios le da la victoria de aparecer arriba, ¿verdad? Se le da en el versículo 11, dice, vestidura blanca, y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, aleluya, que también habían de ser muertos como ellos. Eso tipifica toda la sangre que ha corrido hasta el día de hoy, que sigue corriendo, sangre de mártires, de siervos, de siervas del Señor, que están persiguiendo en tantos países ya, que están matando. Hay un odio hacia los cristianos y sabemos que esto va en aumento. Alabado sea el que vive para siempre. Mas sin embargo, desde que esto ocurrió, desde que este quinto sello se abre, óyelo bien, incluyendo la iglesia romana, que mató y persiguió de una manera tan vil a todo cristiano, a todo el que perseveraba en la fe de Jesucristo. Alabado Dios. Mas sin embargo, hay una pregunta, ¿verdad? Ellos suben arriba, se presentan al Padre, y el Padre le dice, hay un grupo que todavía tiene que morir, va a morir, y hay que completar un número, y eso es lo que se va a hacer ahora, eso es lo que se sigue haciendo, ¿verdad? Todos los que morirán y no van a ser dejados para el día del arrebatamiento, pues obviamente van a perecer, sea por muerte de persecución, diferentes circunstancias, ¿verdad?
Alabado Dios, qué es lo que viene y qué es lo que el Señor nos está advirtiendo de la persecución que se levantará después del juicio. Alabado sea Cristo. Esto es algo muy serio, amado. Ese aceite, ese vino de Apocalipsis 6, versículo 6, habla de su iglesia, la cual seguiría caminando, seguiría llevando una voz, pero que Dios, en medio de toda la tragedia, de toda la persecución, prevalecería, guardaría y seguiría manteniendo una voz en la tierra de llevar su palabra tal y como Él la estableció. Alabado sea el que vive para siempre. Tenemos que entender que esta palabra, amado, es la que está rigiendo la tierra. Nada se ha salido, todo va conforme a lo que Dios estableció en esta palabra. Inclusive el anticristo que se acerca no puede tampoco entrar hasta que pues Dios no le diga, ok, ya es tu tiempo. Hay que entender que Dios tiene todo bajo control. Cuando nosotros seguimos leyendo Apocalipsis, Dios me mostraba de una manera tan enorme, de una manera tan clara, ¿verdad? En ese momento específicamente, como aún en esa gran tribulación de estos momentos que se van a vivir, esos 7 trompetas, esas 7 copas, estos juicios de Dios a la tierra, vemos como Dios, amado, la Biblia los plasma en este libro de Apocalipsis, ¿verdad? Comienza a destruirle los planes al anticristo, Dios intercediendo siempre, continuo, trabajando aún en medio de esta tribulación con los moradores de la tierra. Por eso vemos 2 testigos, los cuales, ¿verdad?, Dios saca de Israel y los lleva a predicar el evangelio 42 meses también, el mismo tiempo que el anticristo va a operar. Ese mismo tiempo, aleluya, los moradores de la tierra estarán recibiendo palabra, estarán recibiendo señales, estarán recibiendo poder de Dios, misericordia, por cuanto estos 2 testigos vienen llenos de la unción de Dios, vienen llenos del poder de Dios a predicar desde Israel la palabra del Señor. Seguimos leyendo y vemos, ¿verdad?, como en todo este libro de Apocalipsis, Dios desde los cielos sigue y sigue y sigue. Obviamente comienzan su juicio de una manera terrible a los que, aleluya, se dejaron vender en el anticristo, se dejaron sellar. Vemos como la Biblia, ¿verdad?, plasma de una manera tan grande, bendito Dios, como hay de aquellos, ¿verdad?, que obviamente adoran a la bestia, adoran al anticristo, se ponen la marca, ya obviamente son entregados al lagar, como dice la palabra, de la gran ira del Dios Todopoderoso. Alabado sea el que vive para siempre. Por tanto, amado hermano, bendito sea el Dios de la gloria. Inclusive en este capítulo 10 vemos cómo el Señor, ¿verdad?, trae un poderoso ángel, entra un ángel a traerle a Juan una palabra, a traerle a Juan un librito abierto, el cual también tipifica, amado, de una manera muy grande en este capítulo 10 de Apocalipsis, ¿verdad?, que lo tocaríamos más adelante si el Señor así lo permite, porque Dios me ha ministrado en este capítulo 10 de Apocalipsis cosas muy poderosas. Pero Dios, ¿verdad?, cuando este ángel desciende, pues obviamente le da a Juan un librito abierto y hace que Juan coma ese libro, tipificando, ¿verdad?, cómo hasta el fin, ¿verdad?, se predicará una palabra, se llevará una misericordia y habrá una voz llevando, aleluya, esta misericordia a los seres humanos que lamentablemente estarán bajo un gobierno del anticristo y bajo un engaño muy terrible. Alabado sea el que vive para siempre. Por tanto, es necesario entrar en la presencia de Dios, es necesario pedir al Señor, ¿verdad?, que nos confirme, que nos hable. Alabado Cristo, que nos muestre qué Él escribió en esta palabra. Es imposible, siempre lo he mirado, que el Dios de la gloria te dé una palabra que tú no la puedas entender. Sabemos que el libro de Apocalipsis encierra cosas muy escondidas, que solamente son enseñadas y reveladas a través del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que para muchos pues no las podríamos entender, aleluya, pero cuando nos vamos a la presencia de Dios, pues Dios abre nuestra mente, Dios nos da sabiduría para entender lo que el Señor, ¿verdad?, quiere hablar y quiere enseñarnos, amado. Busquemos a Dios,
Busquemos a Dios, busquemos confirmación, busquemos presencia de Dios para que el Espíritu Santo siga abriendo nuestros ojos y nos siga preparando. Amado, no te quedes para vivir esa ira tan grande. No te pierdas teniendo un Salvador, ¿verdad? Vamos a vivir para Dios ahora. Vamos a ponernos a cuentas con Dios. Amado, vamos a permitir que sea el Espíritu Santo el único que enseñe, que muestre y que se apodere de nuestras vidas, porque solo en Él tenemos la cobertura que vamos a necesitar, ¿verdad? Aleluya, para estos días tan difíciles que se acerca. Viene tribulación grande, viene persecución grande, iglesia, y te tienes que preparar en la presencia de Jehová. Dios, damos la gloria, ¿verdad?, por esta exhortación que Dios en esta hora, ¿verdad?, me da para traer, amado, un vino, un aceite, el cual es preservado por Dios durante siglos de siglos y aún en un 2016 seguirá de pie. Aleluya, porque la iglesia nada ni nadie la puede detener. Dios te bendiga, Dios te guarde, de tu hermana en Cristo, la hermana Judy Rodríguez, que te abre en la misericordia de Dios, tocando una trompeta a vuestras almas, ¿verdad? Tiempo difícil, pero tiempo de victoria, porque hay un Cristo que se acerca y recogerá su trigo en su granero. A Dios damos la gloria, a Dios damos honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.